En mi infancia, pues por las mañanas iba al colegio, como todos los niños, y me gustaba bastante, la verdad, ver a los amigos y jugar allí. Y luego ya por las tardes, pues principalmente en casa jugando o dedicado a alguna actividad extraescolar, como el ballet. Pero pues cuando yo era pequeña, por la mañana, los días del diario, supongo que como todos los niños, ¿no? Ir al cole y estar con los amigos y eso. Y luego pues cuando llegaba a casa por la tarde, aprovechábamos ese ratito hasta la hora de la cena y de acostarnos, pues para jugar o hacer alguna tarea si teníamos que hacerla. Y luego los fines de semana, pues me gustaba salir, ir al campo, la verdad es que no paraba. He sido una niña bastante activa. Cuando era pequeña, en el patio del colegio sobre todo jugábamos a juegos de rol principalmente, como a papás y mamás. Y cuando estábamos solos, pues más con muñecas o con algún juguete en especial. Pues en el recreo los juegos eran más entre todos que uno solo, ¿no? Jugábamos al escondite, al pilla-pilla, al escondite inglés y luego también pues iba un poco por modas. Había veces que nos daba por jugar a los tazos, otras estábamos todo el rato con los cromos, otras no llevábamos muñecas y luego en casa pues no sé, hacía que era médico o que era profesora o jugaba con los muñecos. Pues a una edad más temprana siempre cantábamos canciones más típicas de colegio o de campamentos, famosas, como por ejemplo la del Tallarín, que es muy conocida. Y luego ya un poquito más mayores, pero también de bastante pequeños, canciones populares que se oían más en la radio de grupos como por ejemplo La Oreja de Van Gogh. Bueno, pues las canciones supongo que eran un poco las típicas que cantábamos, por lo menos los de mi generación cuando éramos pequeños. Pues cuando jugábamos a la comba, canciones como Una dola te la catola o A la zapatilla por detrás, tris tras, ni la verás. Y luego también me acuerdo que cuando era pequeña, en el cole, al principio de la mañana, nos reunían a un montón de grupos en las galerías del cole y como mi colegio era religioso, pues cantábamos canciones religiosas en plan alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y luego pues las canciones tradicionales de Tengo una muñeca vestida de azul o el Chincha Rabiña que tengo una viña, que también se cantaba mucho. Y pues no sé, luego a mí también como me gusta siempre cantar, pues las canciones de ese momento que oía yo por ahí, pues luego las cantaba yo a mi manera. Del cole recuerdo pues tener muchos amigos y luego también los profesores que siempre se portaban muy bien con nosotros cuando éramos pequeños. Y bueno, dentro de clase pues siempre dedicábamos a hacer algún ejercicio muy sencillo y luego siempre cuando acabábamos pues íbamos a jugar, nos peleábamos todos siempre por el mismo juguete y luego la hora del recreo nos encantaba y nos dedicábamos pues eso, a jugar también, sobre todo en grupo. Pues del cole me acuerdo de las clases de cuando era pequeña, del armario que teníamos, donde teníamos los libros de plástica y de inglés. Y también recuerdo la mesa de la profesora en la tarima en lo alto. Siempre me acuerdo de las perchas con los babis de los niños y de las niñas que eran diferentes. Y a mí me gustaba más el de los niños. Y me acuerdo también de las galerías, de cuando estábamos todos juntos cantando las canciones estas que os he dicho antes. Y del patio, de cómo jugábamos todos, de los bancos donde nos sentábamos y de la fuente que el agua salía helada. Y luego también me acuerdo de cuando íbamos por los pasillos y nos quedábamos a mirar las orlas de los mayores y decíamos, ¿cuándo llegaremos a segundo de bachillerato? Que nos vayamos ya de aquí. Pero bueno, no sé, de eso en general. Mi clase cuando era pequeña, a nivel de espacio físico, era bastante amplia. Estábamos sentados en grupos sobre todo de tres o de cuatro personas para ayudarnos entre nosotros o para también favorecer la interacción.
y luego delante de la pizarra había un espacio muy amplio para cuando nos teníamos que sentar delante para hacer las explicaciones y también había un espacio bastante grande para juguetes y para jugar con ellos. Y luego a nivel de personal, recuerdo que muy pocos chicos, porque mi colegio antes era de chicas, y la verdad es que eso nos gustaba bastante a nosotras cuando éramos pequeñas, porque siempre jugábamos más entre nosotras que con ellos. Pues mi clase tenía la mesa de la profesora en lo alto en una tarima, al lado de la pizarra. Luego tenía unas ventanas súper grandes a uno de los lados y nos solían colocar por parejas. Estábamos en tres filas, colocadas en pupitres por parejas. Y luego en la parte de atrás teníamos un armario donde metíamos los libros de plástica, de inglés y creo que los de música. Y luego pues alrededor de toda la clase había un montón de corchos donde poníamos las cosas que íbamos haciendo de música, de plástica, los murales de conocimiento del medio. De los libros que recuerdo, principalmente eran grandes de tamaño, pero eran bastante finos. Y luego en el interior aparecían principalmente dibujos que ocupaban pues casi toda la página y había a lo mejor algún ejercicio suelto, pero bastante poco. En mis libros recuerdo que había bastantes ejemplos y que además había muchas fotografías y dibujos en los que veías lo que te explicaba el texto, pues lo veías más en las fotos y en los dibujos. Además, cada página o cada dos páginas había un cuadradito amarillo que resumía un poco la lección y que solíamos tener que copiar en el cuaderno. Y luego al final de cada tema o de cada apartado del tema teníamos varios ejercicios que el profesor nos mandaba pues para aplicar lo que habíamos estudiado a la práctica. En asignaturas como por ejemplo inglés teníamos dos libros, uno era el Student Book que era un poco más teórico y otro era el Workbook en el que solamente había actividades. Y luego solíamos tener cuadernos para todas las asignaturas y ahí hacíamos los ejercicios, los resúmenes, algún dibujo, por ejemplo, en conocimiento que nos mandaban a hacer. La relación con mis profesores era, la verdad, bastante cercana. Siempre se preocupaban por nosotros y, bueno, tenían que ejercer de figura de autoridad en algún momento, pero siempre eran más como un hermano mayor o incluso como una madre que como un profesor. Mi relación con los profesores fue bastante buena. Además de ayudarme en clase, nos ayudaban en los problemas fuera de clase que pudiésemos tener. Y actualmente me llevo bastante bien con la mayoría de ellos. En mi infancia lo que hacíamos, como yo me he criado en un pueblo, jugábamos mucho en la calle, al escondite, hacíamos mucho deporte, jugábamos baloncesto, íbamos al colegio y estudiábamos. Jugábamos mucho a las muñecas, también jugábamos en la calle a la goma, a la comba, jugábamos al escondite, a cosas así, no me acuerdo de más cosas, a churro, media manga, manga entera, cosas muy colectivas. Cuando jugábamos en el patio con la comba, pues cantábamos, por ejemplo, la de Pelotón, luego las canciones que había también en la televisión, en los programas de televisión, como Un globo, dos globos, tres globos, Vamos a la cama, que hay que descansar. Y luego también había un programa de los payasos y entonces ahí había un repertorio muy grande de canciones que cantábamos sobre todo cuando íbamos a las excursiones o la de qué buenas son las hermanas que nos llevan de excursión o cosas de ese tipo. En el colegio en mi infancia, lo que recuerdo sobre todo que hay un cambio muy grande era la disciplina que había en las aulas, el respeto que había hacia los profesores, el respeto que teníamos hacia nuestros propios compañeros, las salidas de clase, había otra estructura totalmente distinta en cuanto al respeto y organización. Recuerdo también mucho las clases y la colocación en cómo se colocaban los pupitres,
de una forma totalmente distinta de ahora. También recuerdo los recreos que eran muy divertidos en el patio, que íbamos a comprar unos bocadillos que hacían los mayores para irnos de excursión. Recuerdo también lo agradable y lo bonito que eran las fiestas del colegio, que los profesores organizaban tómbolas, concursos y muchas fiestas. Una cosa que recuerdo mucho de mi infancia de las clases es que eran clases con mucha luz, con ventanales muy grandes y que había además muchísimas macetas, que cada semana éramos encargados uno de regar las macetas. Luego, aparte de eso, había unas tarimas donde se colocaba la mesa del profesor y también había macetas, la colocación en U de las mesas, que hacía que todos los compañeros estuviésemos viendo los unos a los otros. Sí nos mandaban bastantes tareas, al igual que ahora, pero las clases eran muy teóricas, prácticamente no utilizábamos ni diapositivas ni imágenes. Y, y recuerdo también que la limpieza de la clase, los viernes estábamos encargados unos cuantos de barrerla, limpiar las mesas y en fin, esas cosas. Mis libros, por lo que puedo ver por los que han tenido mis hijas, eran mucho más amplios, quizás tenían menos imágenes, tenían mucho más contenidos y conceptos, eran muchísimo más amplios y estaban estructurados poco más o menos que la misma forma de ahora, lo que eran conceptos y contenidos y luego ejercicios, pero sí que teníamos que llevar, aparte del libro, unos cuadernos donde íbamos cogiendo apuntes de todo lo que hablaba el profesor y hacían las pizarras. La relación que teníamos con los profesores era mucho más distante, desde luego con muchísimo más respeto del que existe ahora. Eh, Nosotros los veíamos como alguien a los que no podíamos molestar mucho, sobre todo con nuestros problemas y nuestras diferencias entre los amigos. Y eran profesores quizás mucho más serios que iban a lo que iban a dar sus clases e intentar que sus alumnos llegaran a un aprendizaje quizás menos significativo de lo que es ahora.